Me dijeron que este año lo iban a hacer de forma austera, pero mi tarjeta pagó una villa para 14 personas, el catering y excursiones en grupo. No dije nada. Simplemente pulsé disputar, bloqueé la cuenta de viajes y marqué la tarjeta en el aeropuerto. La seguridad los detuvo. Mi padre envió un mensaje de texto: nuestras tarjetas de embarque han sido rechazadas. Le respondí: quizás intenten reducir la lista de invitados. Al día siguiente, el abogado de mi padre me llamó 15 veces seguidas. Me dijeron que iban a ahorrar dinero este año, esa fue su frase exacta. Esa fue la mentira que me contaron, como si fuera un pequeño detalle olvidable. 3 semanas después, mi tarjeta de crédito recibió un cargo de $4.039 de una agencia de viajes de lujo, 7 noches en Cancún, 14 invitados, excursiones en grupo, chef privado, todo pagado. No llamé. No grité. Ni siquiera pregunté por qué. Simplemente me senté, abrí mi portátil y con calma pulsé disputar todo, marqué la tarjeta, bloqueé mi cuenta de viajes y desactivé las notificaciones. 15 minutos después, recibí un mensaje de texto de mi padre: nuestras tarjetas de embarque han sido rechazadas. Nos retienen en la seguridad del aeropuerto. ¿Qué demonios está pasando? Le respondí: quizás intenten acortar la lista de invitados. Y eso fue todo. Pero si quieres entender cómo llegamos hasta aquí, tienes que entender qué tipo de personas son y qué tipo de idiota he sido yo. Un mes antes, recibí un ascenso en el trabajo. No era un sueldo de primer nivel, pero venía con un aumento de categoría y un aumento bastante generoso. Lo mantuve en secreto hasta la fiesta de cumpleaños de mi prima Rebecca. Solo lo mencioné cuando mi tío preguntó cómo iban las cosas, ya con el postre. Toda la familia lo supo. Y no solo lo supo, sino que tuvieron ideas. Mi madre me llevó aparte y me dijo lo orgullosa que estaba, como lo había conseguido de verdad. Mi padre me dio una palmada en la espalda y me preguntó si finalmente estaba listo para contribuir más. Sabía a dónde iba a parar, así que lo corté. Les dije que no iba a irme de vacaciones familiares este verano. Necesitaba tiempo para recargar energías, quizás viajar solo. Mi madre sonrió y dijo: está bien, de todos modos, este año vamos a ahorrar dinero. Esa frase se me quedó grabada, el tono, la extraña finalidad. Resulta que se referían a que ellos iban a ahorrar su dinero, no el mío. 3 días después de la fiesta, recibí ese cargo de $4.000, y luego un segundo: comidas, servicios de la villa, una excursión de snorkel para 14 personas. Consulté el itinerario y vi hasta el último detalle: fechas, nombres, reservas, ni una sola cosa me incluía a mí. Ahí fue cuando me di cuenta. Durante la fiesta, había dejado mi cartera en la encimera de la cocina mientras ayudaba a limpiar. No robaron la tarjeta, memorizaron el número, tomaron fotos, esperaron unos días y luego se fueron de compras, suponiendo que no me daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Supusieron mal. Lo destruí todo desde la órbita, disputé los cargos, bloqueé la cuenta, cancelé las reservas, cambié mis contraseñas. Incluso contacté directamente con la villa y les advertí sobre un posible fraude. Fueron sorprendentemente útiles, considerando lo delicioso que fue lo que sucedió después. Supongo que ya estaban en el aeropuerto cuando llegó la cancelación. Puedo imaginarlos acercándose al mostrador con gafas de sol y sombreros de paja, tratando de actuar como la realeza, solo para que les dijeran que sus billetes ya no existían. Recibí el mensaje de texto de mi padre cuando ya los estaba separando la seguridad del aeropuerto. Entonces envié mi respuesta: quizás intenten acortar la lista de invitados. Apagué mi teléfono y me fui a la cama temprano esa noche. Dormí como un tronco. A la mañana siguiente, me desperté con 15 llamadas perdidas, todas del mismo número, el abogado de mi padre. No devolví la llamada, no inmediatamente. Sabía exactamente de qué se trataba. Verán, hace 3 años, mi padre me había dado su coche viejo después de comprar uno nuevo. No fue un gran gesto, iba a cambiarlo, pero pensó que yo podría darle más uso que el concesionario. Ahora, de repente, se estaba reclasificando como un préstamo. Cuando finalmente contesté, el abogado no perdió el tiempo. Dijo que mi padre estaba solicitando la devolución del vehículo, alegando falta de reciprocidad familiar y ruptura de la confianza. Casi podía oír a mi padre dictándolo palabra por palabra desde el otro lado de la habitación.
Le dije, bien. Podrían quedarse con el coche. Dejaré las llaves en el porche, porque ya terminé. No más culpa, no más manipulaciones, no más fingimientos. Pero este no era el final que ellos pensaban que habían ganado algo ese día. No tenían ni idea de que las verdaderas vacaciones estaban a punto de comenzar. Dejé el coche esa tarde, ni siquiera esperé a que nadie saliera de la casa, simplemente lo estacioné en la acera, eché el seguro, dejé las llaves en el buzón y me fui. No les debía explicaciones, y honestamente, no me importaba si pensaban que habían igualado la situación. 2 días después, recibí un mensaje de mi hermana: Courtney, ¿en serio? ¿Estás regalando el coche solo para ser dramático? Madurez. No respondí. Ella era uno de los nombres de la lista de invitados, justo ahí en el itinerario de viaje, entre Rebecca, habitación doble, y el tío Jeff, vista al océano. Sabía exactamente lo que estaban haciendo. Lo gracioso es que casi respetaba la jugada, fue audaz, descarada, simplemente no fue inteligente. Supusieron que sería demasiado pasivo, demasiado blando, demasiado ansioso por mantener la paz. Con lo que no contaron fue con que finalmente me cansara. Seguí esperando a que las cosas empeoraran, y por supuesto, lo hicieron, pero no como esperaba. 2 semanas después de las vacaciones que nunca sucedieron, recibí una llamada de un amigo mío que trabaja en una cooperativa de crédito local. Me dijo, muy casualmente, que mi padre acababa de intentar sacar un préstamo personal. Al parecer, su negocio, término que uso con cautela, había sufrido un golpe. El préstamo fue denegado porque su crédito había bajado de 600. 3 días después de eso, el Instagram de mi prima Rebecca se oscureció. Normalmente publica a diario, así que revisé su Facebook por curiosidad. Su compromiso se había pospuesto, lo que, si la conoces, significa que se canceló. Todavía no estaba celebrando, pero vi que mi tía Melissa, una de las voces más fuertes durante toda la conversación de Thomas es egoísta después del desastre del aeropuerto, había estado viviendo sin pagar alquiler en uno de los dúplex antiguos de mi abuelo. ¿Adivina quién recibió un aviso de desahucio del banco? Así es, mi padre lo había usado como garantía para un préstamo comercial hace 2 años y nunca se lo había dicho. Ahora se estaba quedando en el sofá de Courtney. El efecto dominó estaba comenzando, sin que yo moviera un dedo. Pero no había terminado. Pensaron que el karma había aparecido pronto, lo que no sabían era que yo había estado planeando algo mucho más preciso. Porque si iban a tratarme como a un extraño, iba a mostrarles lo que realmente significaba ser cortado. Y la primera jugada ya estaba en marcha. ¿Recuerdas ese coche que querían tanto, el que me reclamaron con respaldo legal? No estaba asegurado, e iba a costarles mucho más de lo que habían previsto. Una semana después de darles el coche, recibí un correo electrónico del DMV. Comenzó de forma normal, con un encabezado genérico, sin urgencia, pero en el segundo en que lo abrí, lo sentí venir: una infracción de tráfico, 30 millas por hora por encima del límite de velocidad en una zona residencial, cámara automática. La foto adjunta era granulada, pero no había duda, mi padre al volante, con la misma sudadera gris que siempre usa, la cara en el centro. Estaba dirigida a mí, por supuesto, porque nunca cambiaron el título, el registro seguía a mi nombre. Verifiqué la fecha, 3 días después de dejar el coche en su entrada. Revisé mis correos electrónicos y encontré el aviso de cancelación de mi compañía de seguros. Había cancelado la póliza la misma noche que dejé las llaves. Quería que estuviera limpio, terminado, pero ahora era algo mejor: influencia. Contacté con el DMV, presenté una declaración de no propiedad con toda la información de respaldo, el correo electrónico del abogado, los mensajes de texto, la línea de tiempo. Incluso adjunté los mensajes de Facebook de Courtney burlándose de mí por regalar el coche. En 48 horas, la multa fue reasignada, y sin prueba de seguro en el archivo, el DMV agregó una marca a la placa del coche. Ni siquiera tuve que hacer una llamada, ahora estaba marcado para ser confiscado si se veía en la carretera. Pero esto era solo una consecuencia, todavía no había hecho ningún movimiento intencional. 3 noches después, mi madre rompió el silencio, no con una llamada, ni siquiera con un mensaje privado, un comentario en una foto de playa que publiqué, la primera que había subido desde que todo esto comenzó, solo una imagen tranquila y sencilla del océano. Escribió: espero que te lo estés pasando bien mientras tu familia se desmorona.
Se suponía que debía hacerme sentir culpable, pero no me sentí culpable, no sentí nada. Mi padre hizo su movimiento a continuación, no una llamada telefónica, nunca hace nada directamente cuando cree que puede manipular una situación en silencio. Un amigo mío del trabajo, Josh, me envió un mensaje de texto con una captura de pantalla. Alguien le había enviado un mensaje en LinkedIn, haciéndose pasar por un reclutador, haciendo preguntas sobre mí, tratando de cavar. No hizo falta mucho para conectar los puntos, la gramática, la fraseología, el tonto nombre de correo electrónico, era él. Estaba intentando envenenar el pozo, sutil, desesperado. Josh respondió, fingiendo no darse cuenta, siguió el juego, luego me incluyó en una respuesta que terminaba con, este tipo de comportamiento es exactamente porque nunca mezclo la familia con los negocios. Se estaban debatiendo. Y ahí fue cuando finalmente decidí empezar. Había estado llevando una lista durante años, no solo de agravios, esos eran fáciles de recordar, sino de influencias, cosas silenciosas, pequeñas cosas, detalles que me dieron pensando que nunca los usaría. Y cerca de la parte superior de esa lista estaba el tío Jeff. Hace 3 años, me llamó en pánico, su esposa lo había dejado por un tipo que conoció en línea, y lo había hecho justo después de agotar su cuenta conjunta. Tenía un DUI pendiente, una tarjeta de crédito al máximo y una vieja deuda de juego que había ocultado a todos. No quería que nadie lo supiera. Me pidió $2.000 para cubrir su renta y me dijo que me devolvería el dinero en 3 meses. Nunca lo hizo. Lo que no sabía era que yo guardé todo, los recibos de Venmo, los mensajes de texto donde prometía pagarme en junio, el hilo de correo electrónico donde accidentalmente admitió que el dinero no era para el alquiler, era para pagarle a alguien llamado Lenny. Encontré a Lenny, por cierto, dirige una tienda de empeños turbia en 2 pueblos, todavía en funcionamiento. Así que hice una llamada telefónica, no a Lenny, no a Jeff, a su departamento de recursos humanos, una llamada anónima, solo una voz diciéndoles que deberían volver a realizar una verificación de antecedentes, algo sobre un DUI que podría no haber aparecido la primera vez, algo sobre una dirección falsa en su solicitud de empleo. A finales de semana, el tío Jeff estaba de baja administrativa. Mi madre publicó un versículo bíblico críptico esa noche, no se engañen, a Dios no se burla, porque todo lo que un hombre siembra, eso también segará. Por una vez, estuve de acuerdo con ella. Y apenas estaba empezando. La siguiente grieta provino de Courtney. Se había mantenido en lo alto desde que convenció a nuestro padre para que firmara su contrato de arrendamiento el año pasado, apartamento de lujo en el centro, vista del horizonte, piscina infinita y un alquiler muy superior al que realmente podía pagar. Trabajaba a tiempo parcial en un salón de belleza boutique y complementaba el resto con trabajo de influenciadora, lo que en su mayoría significaba publicar fotos cuidadosamente seleccionadas de café y fingir que estaba patrocinada. Sabía que apenas se mantenía unida. También sabía que nuestro padre había usado su crédito para impulsar el contrato de arrendamiento, a pesar de ya estar lidiando con deudas de una de sus empresas fallidas. Así que lo verifiqué. Ahí estaba. Una presentación ante el tribunal, notificación de litigio civil, alquiler atrasado, 3 meses. La empresa de administración de apartamentos había presentado una demanda contra ella y contra mi padre. Ahí fue cuando hice otra llamada, no al edificio, no a Courtney, a la agencia de cobranzas que había marcado mi crédito hace 2 años cuando ella no pagó un plan de teléfono que una vez firmé en la universidad. Tenía capturas de pantalla de ese fiasco también. Les envié una pista anónima de que Courtney podría estar ocultando ingresos a través de aplicaciones de efectivo y regalos de patrocinios digitales, a pesar de no declarar ingresos en su solicitud de alivio de deuda. Todo público, todo verificable. Incluso adjunté algunas capturas de pantalla de ella alardeando de obtener dinero gratis de las marcas. Le entregaron una citación una semana después. La notificación llegó mientras ella estaba en vivo en Instagram haciendo una sesión de preguntas y respuestas. Lo vi porque alguien lo grabó en pantalla y me lo envió, el momento en que su rostro se cayó a la mitad del brillo labial cuando un hombre detrás de la cámara le entregó un sobremanila. No terminó la transmisión en vivo. Al día siguiente, mi padre me envió un mensaje de texto, no para disculparse, ni para preguntar cómo estaba, simplemente envió 3 palabras, esto es una guerra. No respondí, pero me aseguré de que recibiera una llamada de una periodista local que conocía. Me debía un favor de cuando la ayudé a obtener información sobre un caso de fraude fiscal hace años. Le di una pista,
Investigue las subvenciones a pequeñas empresas locales otorgadas a personas que nunca entregaron lo que prometieron. ¿Adivinen de quién apareció el nombre? La firma de consultoría de mi padre había recibido un cheque de ayuda de $12.000 durante la pandemia para expandir digitalmente su negocio, sin sitio web, sin presencia en línea, sin impuestos presentados para el año, nada. El artículo se publicó 2 días después, corto pero contundente, su nombre estaba ahí. No decía culpable, pero no hacía falta. Los comentarios debajo de la publicación fueron brutales. Y luego las llamadas cesaron, no más abogado, no más llamadas perdidas, no más mensajes de texto fingiendo que había malinterpretado lo que significaba familia. Pero no estaba satisfecho, todavía no, porque todavía creían que se trataba de unas vacaciones canceladas, un coche, unos pocos miles de dólares. No entendían que habían robado algo más completamente, robaron paz, confianza, tiempo, y ahora recuperarían todo eso, poco a poco, pero no como ellos querían. El silencio duró 6 días, sin textos, sin llamadas, sin publicaciones públicas sarcásticas. El silencio era inquietante, pero los conocía, no estaban derrotados, estaban reagrupándose, esperando algo que pudieran convertir en otra razón para hacerme el villano. Luego sucedió algo inesperado, recibí una carta por correo, papel real, sin dirección de remitente, pero la escritura era familiar. Dentro había una sola hoja, lo siento. No soy como ellos. Sin firma, pero conocía la letra, mi prima Lie. Siempre fue la tranquila, se mantenía para sí misma, nunca intervenía cuando la familia se unía contra alguien. No había pensado en ella durante todo esto, no había estado en la lista del viaje, y rara vez asistía a los eventos familiares más importantes. Consideré comunicarme con ella, pero no lo hice, todavía no. Porque 3 horas después de recibir esa carta, recibí una llamada del abogado de mi padre de nuevo. Dejé que fuera al buzón de voz, mismo número, mismo tono robótico, pero esta vez el mensaje fue diferente. Thomas, hemos recibido notificación de una transferencia de herencia pendiente de su firma. Parece que tu abuelo te dejó el dúplex. Mi abuelo había fallecido un año antes. Todos asumieron que el dúplex iría a la tía Melissa, había estado viviendo allí durante años, sin pagar alquiler, como una especie de trato tácito, pero aparentemente nunca revisó el testamento actualizado. Yo sí. Lo cambió 6 meses antes de morir, silenciosamente dejó el dúplex para mí porque yo era el único en la familia que alguna vez lo ayudó con sus visitas al hospital, que apareció sin pedir nada. Llamé al abogado, lo confirmé, obtuve los documentos. Melissa no tenía ni idea. 2 días después, publiqué una oferta, dúplex de 2 dormitorios, recién heredado, disponible para alquiler, prioridad para inquilinos tranquilos. Melissa se enteró a la mañana siguiente. Courtney me envió un mensaje de voz, gritando, me acusó de intentar dejar a su madre sin hogar. No respondí. Melissa nunca había pagado el alquiler en ese lugar, lo destrozó, pintó sobre madera original y dejó basura en el patio trasero como si no pensara que alguien la responsabilizaría alguna vez. Y ahora estaba siendo responsabilizada. Pero el giro más grande aún estaba por llegar. 3 días después de que la oferta se publicara, recibí un correo electrónico de un tipo llamado Brian Keller. Dijo que estaba interesado en el dúplex, que quería reunirse. Lo busqué en Google por costumbre. Resulta que era un CPA, que solía trabajar para el IRS, ahora trabajaba como investigador de impuestos independiente. No quería alquilar el lugar, quería hablar. Nos reunimos en una cafetería a la salida de la autopista. Trajo una carpeta gruesa, y lo que me dijo me quitó el aliento. Había estado investigando a mi padre. Al parecer, alguien había marcado anónimamente su negocio de consultoría después de ese pequeño artículo de noticias. Brian había seguido el dinero y había encontrado inconsistencias, ingresos mal declarados, 1099 falsos, empleados fantasmas. Luego se inclinó y dijo, ¿sabes algo sobre un fondo fiduciario vinculado a tu nombre que se vació en 2019? No lo sabía. Resulta que mi abuelo me había dejado un pequeño fideicomiso cuando cumplí 18 años, nada que cambiara la vida, pero alrededor de $25.000. Se suponía que se mantendría hasta que cumpliera 25 años, lo que nunca sucedió porque en 2019 se cerró silenciosamente por mi padre usando documentos falsificados. Brian me entregó los documentos, copias de firmas, cronogramas, registros de transacciones. Era real.
Todo este tiempo, pensé que lo peor que habían hecho fue robar unas vacaciones. Estaba equivocado, me habían robado años. Ahora ya no estaba jugando al ajedrez, estaba incendiando el tablero. Salí de la cafetería en silencio, la carpeta todavía en el asiento del pasajero como un arma cargada. Conduje sin música, sin podcast, solo el sonido de mi propia respiración y los neumáticos sobre el asfalto. Cada pocos minutos, miraba la carpeta, esperando que estallara en llamas. Brian lo había explicado claramente, en 2019, mi padre había accedido al fondo fiduciario dejado por mi abuelo, $25.000 destinados a mí. Había sido transferido, cerrado y borrado con documentos falsificados, firmas que no eran mías, registros que mostraban dinero retirado en partes, canalizado a través de una cuenta vinculada al negocio de mi padre mientras yo trabajaba en turnos nocturnos y me saltaba las comidas. Había habido una red de seguridad que nunca supe que existía, una que él cortó de debajo de mí antes de que siquiera tuviera la oportunidad de usarla. No solo robó dinero, robó años de lucha que no necesitaba vivir, y ahora no podía dejar de verlo. De vuelta en mi casa, no encendí las luces, simplemente me senté en la oscuridad, el teléfono en una mano, la carpeta en la otra. Mi bandeja de entrada tenía 3 correos electrónicos nuevos, todos de la oferta de propiedad para el dúplex, todos inquilinos serios, personas reales. No estaba seguro de por qué, pero dudé por primera vez en semanas. Hice una pausa, no porque dudara de lo que estaba haciendo, sino porque el peso de ello finalmente se estaba asentando. Todo había cambiado, la venganza casual, los movimientos de poder insignificantes, esto ya no era insignificante, esto era una guerra, y las apuestas acababan de cambiar. Me levanté, saqué los documentos de la escritura de mi cajón y presenté el cambio final de propiedad yo mismo. No quería retrasos, lo quería oficial. El dúplex era mío ahora, legal y completamente, y ellos iban a sentir eso, porque ya no se lo alquilaba a extraños. Tenía otros planes para esa casa. Tenía uno de esos tableros blancos con una cuadrícula de calendario que sobró de un proyecto en el trabajo. Lo limpié y comencé a escribir, nombres, fechas, conexiones, mi padre, Courtney y Melissa, el tío Jeff, deudas, secretos, influencias, notas de la carpeta de Brian. Cada esquina del tablero se llenó rápidamente. Luego rodeé un nombre en el que no me había centrado antes, Lie, mi prima, que había enviado esa carta anónima, la única que había roto filas. No le había respondido, no lo había reconocido en absoluto, pero algo sobre su tiempo, no se sentía como culpa, se sentía como algo más. Tal vez sabía más, tal vez estaba tratando de distanciarse antes de que las cosas explotaran. A la 1:13 de la madrugada, recibí un mensaje, sin nombre, solo un número que no reconocí y una sola imagen, era el dúplex, de noche, tomado desde un coche, quizás el porche delantero, tenuemente iluminado, el cartel de se alquila todavía en alto. Sin mensaje, sin contexto, solo la foto. Lo miré fijamente, sin moverme. Luego llegó otro mensaje, sin palabras de nuevo, solo una captura de pantalla, una transferencia bancaria, 5 cifras, un número de cuenta que comenzaba con los mismos 4 dígitos del fideicomiso que Brian me había mostrado, un retiro, mayo de 2019. Alguien estaba mirando, y quería que lo supiera. Intenté llamar al número, directamente al buzón de voz, sin identificación. No dormí esa noche, porque ahora sabía que no era el único que estaba buscando en el pasado, no era el único que tenía algo que perder, y alguien, en alguna parte, estaba tratando de advertirme, o amenazarme, o ambas cosas. Volveré con lo que sucedió después. Necesito anotarlo, darle sentido, porque lo que se desató después de esa foto cambió todo. Pero por ahora, eso es todo. Actualización final, han pasado 4 meses desde ese último mensaje, el que tenía la foto del dúplex y la captura de pantalla de la transferencia bancaria de 2019. Nunca descubrí quién lo envió, el número se desconectó una semana después. Intenté rastrearlo a través de un amigo que trabaja en seguridad informática, teléfono desechable, sin historial, nada adjunto. Pero no importaba, porque para entonces el resto ya había comenzado a desmoronarse. Aproximadamente una semana después de esa noche, recibí otro correo electrónico de Brian. No dijo mucho, simplemente envió un documento, era el borrador final de su informe, marcado como completo. Lo había enviado al IRS y a algunas otras agencias relevantes, una investigación tranquila y exhaustiva, fraude fiscal, fraude electrónico, robo de identidad y documentación falsa,
todo vinculado a mi padre. Agregó una oración en el correo electrónico: no necesitarás presentar cargos, ya se están moviendo. 3 días después, el sitio web de la empresa de mi padre se desconectó, su número estaba desconectado, y luego el abogado, el que me había dejado todos esos mensajes de voz, renunció. Al parecer, mi padre no le había pagado en 2 meses. Courtney fue desalojada poco después. La última vez que supe, estaba de vuelta en casa de mis padres, que tenía un cartel de ejecución hipotecaria en el patio. A mediados de mayo, la tía Melissa me envió un mensaje una vez, no para gritar o amenazar, solo lo tranquilo, no sabía que llegaría tan lejos. No respondí. ¿Y el tío Jeff? Perdió su trabajo, oficialmente, violación de la política fue el término público, pero no fue difícil reconstruir lo que sucedió. Nunca alquilé el dúplex. Decidí no hacerlo. En cambio, lo limpié, cambié las cerraduras, pinté todas las habitaciones y lo mantuve vacío. A veces me siento en el porche por las noches y simplemente escucho el viento soplar por esa tranquila calle residencial. La paz tiene un sonido, y así es como suena. En cuanto al fondo fiduciario, Brian confirmó que el IRS perseguirá el reembolso. Probablemente nunca vuelva a ver los $25.000 completos, pero está bien, ya no se trata del dinero, no lo ha sido durante mucho tiempo. La verdad es que no los destruí, ellos mismos lo hicieron. Simplemente dejé de protegerlos de las consecuencias. ¿Y Lie? Ella volvió a escribir, esta vez lo firmó. Me dijo que había abandonado el chat grupal familiar, cortó el contacto, comenzó terapia, dijo que ver lo que sucedió la hizo darse cuenta de lo profundo que era el mal funcionamiento. Terminó su carta con: fuiste el único que se fue y no regresó. Estoy tratando de hacer eso ahora también. Todavía no le he respondido, pero lo haré, porque ya no estoy enojado. No estoy planeando ni esperando ni reviviéndolo en mi cabeza. Se acabó.